Bien, el día de hoy vamos a ver un poco de lo que son los cambios físicos, químicos y nucleares. Bien, pues ustedes han estado en contacto con todos estos cambios, ¿no? Bueno, excepto los nucleares, no como tal, ¿no? Así literal con tanta radiactividad como han sido las explosiones, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki, pero bueno, bajo ciertas condiciones, también la madera, el carbón y las telas arden, ¿no? El agua se evapora o solidifica, el hierro se oxida, la leche se agria, la mantequilla se enrancia, los cohetes explotan, los seres muertos se pudren, ¿no? Se degradan. Y además, toda la materia se transforma, forma parte de un principio muy importante que lo respaldó Einstein, y en aquel momento, antes de Einstein, pues también lo validó el científico francés Antoine Lavoisier, que decía que pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, solo que Einstein pues trajo muchas ideas, muchas ideologías un poco más extremas al respecto, que no se sabían para la época, claro, en la que estaba analizando el problema a este señor Antonio Lavoisier, o Lavoisier, no sé la verdad cómo se pronuncia en francés. Entonces el cambio es una constante manifestación de la naturaleza, ¿no? Y de manera tradicional existen tres categorías de cambio en las que vamos a encontrar a la materia. Tenemos a los cambios físicos, cuando se cambia solo la forma, el tamaño, el estado de agregación o la posición, e implica poca energía. Por ejemplo, pues cuando ustedes dejan un pedazo de hielo ahí en su tanque de agua, o le abren a la llave y se derrite el hielo, ¿no? Si ponen una tablita de hierro se deshace, ¿no? Típico, así muy sencillo. Y bueno, pues esto es porque el agua y el hielo están compuestos por los mismos elementos, lo único que cambió únicamente fue su estado de agregación. Por otro lado, tenemos a los cambios químicos, cuando se obtiene una nueva sustancia con propiedades distintas y se pueden perder las que ya tenían. Aquí se desprende energía o es absorbida, ¿no? Que en los cambios físicos. Un modo de identificar un cambio químico, pues es ver si hubo un cambio de color, de intensidad, de punto de fusión, etcétera. Pues tenemos el ejemplo pues, de una manzana podrida, ¿no? Que se madura. Ustedes le pueden agregar sal a su sopa y va a cambiar el sabor, etcétera. Incluso, pues los cambios físicos ocurren en todo momento, pues ahorita en este momento estamos respirando. Definitivamente, los cambios químicos que esto genera, pues se genera un metabolismo en nuestro cuerpo con constantes reacciones. Y tenemos a los cambios nucleares, que pues cuando se modifica la constitución de un núcleo del átomo, pues es muy frecuente que un elemento se transforme en otro. La cantidad de energía involucrada, pues es enorme. Y los cambios nucleares se asocian a la radioactividad, la cual es la desintegración espontánea de los núcleos atómicos, y durante la desintegración radioactiva pues se van a emitir partículas alfa, como pueden ser núcleos de helio, o beta, que pueden ser electrones desprendidos del núcleo, y gamma, que son los fotones. Pero aquí pues existe pues aquí hay una cuestión muy importante que la humanidad se ha despegado de ella, ¿no? Que poder encontrar la capacidad de cómo estas partículas pueden llegar a penetrar grandes cantidades de materia, ¿no? Y que pueden degradar sobre todo. El típico caso de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bien, hablaremos un poco de la energía. ¿Alguien me recuerda el por qué la materia, bueno, el concepto de química ha cambiado y se ha transformado? ¿Quién le gustaría participar? Yo, profe, Adelante. Sí, adelante, te escuchamos. ¿Quién habló? pero es que no lo entendí. Pensé que iba a hacer una pregunta o algo, profe. Ah, ok, que por qué el concepto de química ya no es tradicional.
¿Qué ha cambiado, qué ha transformado este concepto? Pues yo diría, profe, que ha cambiado, pues no simplemente que ha cambiado, ¿no? Yo diría que ha cambiado todo pues a base de la evolución, porque pues tanto científica, química y pues todo va cambiando, ¿no, profe? Bueno, fue lo que yo he investigado y pues estoy un poquito relacionado con eso, ¿no? No. Claro. Sí, pero tengan todos en mente, a ver, ¿quién me puede decir qué es química? El concepto de química. Rebeca, Sofía, Nicolás, ¿qué es química? ¿De qué se encarga la química? Profe, que estudia la composición y las propiedades de la materia. Exacto, Carla, muy bien. Recordemos que ese es un concepto tradicional, típico, antiguo, que de manera general la química estudia las propiedades de la materia y todo lo que, y además la materia es todo lo que ocupa pues espacio, ¿no? Y tiene ciertas características que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pero ya a lo largo del tiempo nosotros también veíamos en la clase pasada que no solamente pues se encarga del estudio de la materia, porque la materia no está inerte, no está ahí nada más en cualquier... permítame, déjenme aceptar este chico. Está ahí inerte, no se mueve, está... Y depende de ciertas características también. Y una de ellas es que también, sí, la química estudia la materia, pero también la energía. Y entonces, ¿qué es la energía? Pues la energía se revela de muchas formas y la observación de los cambios de dicha energía pues ha demostrado que se puede almacenar o se puede transformar, pero nunca se va a poder crear ni destruir y no la podemos apreciar por medio de nuestros sentidos, solo apreciamos sus efectos. Y la energía es esa capacidad para realizar un trabajo o poder transferir calor. Por lo tanto, la energía es esa manifestación de la materia. La energía es única y se va a englobar en dos principales formas que pues desde la secundaria creo que llevan física. Aquí, vean, es donde se empieza a correlacionar la fisicoquímica, la física y la química empiezan a jugar este papel muy importante. Yo sé que ese tema lo van a volver a ver con el maestro Mauricio en la parte de física, ya más a fondo con la parte de la cinética y la potencial y toda esta onda, ¿no? Pero bueno, existen dos formas principales en las que encontraremos a la energía, en su forma cinética y en su forma potencial. Con la transformación de estos tipos de energía, pues se obtienen otras manifestaciones, ¿no? Que puede ser luz, calor o electricidad. En primer lugar tenemos a la energía potencial, que es la que tienen los objetos debido a su posición, pertenecen a esta categoría, la energía química y la energía nuclear. Otros ejemplos de energía potencial pues son las que tiene el agua almacenada en una presa y la de un resorte, ¿no? Comprimido o estirado, como estamos viendo ahí. La energía cinética es la que tienen los cuerpos debido al movimiento, pertenecen a esta categoría, pues la energía eléctrica, que pues posee también movimiento de electrones, la energía calorífica, en la que hay movimiento de moléculas, la energía mecánica, que pues tiene movimiento de las piezas de una máquina, y la energía luminosa, que hay movimiento a través de ondas electromagnéticas. Hay una interrelación entre la energía cinética y la potencial, ya que una se transforma en la otra y viceversa, ¿no? Cumpliéndose de ese modo la famosa ley de la conservación de la energía. En todos los cambios que tiene la materia se va a liberar o se va a absorber energía. Así como la materia pues presenta Profe, cambios continuos. Adelante, ¿sí? profe, perdón que lo interrumpa. Si me salgo de la clase, ¿puedo volver a entrar? Es que Sí, como estoy trabajando, por eso le digo. sí, adelante, sí. Ok, Te bueno, vuelves a volver a... muchas gracias. Sí, de Sale. nada. Así Profe, como la materia, ¿sí? ¿Quién me habló? lo que Adelante. pasa es que yo ando manejando, ando trabajando, pero ando manejando. No sé si me puedo salir ahorita que llegue a la casa, me puedo volver a meter. Claro, sí, no hay problema. No se Sí, arriesguen, ok, chicos. Si van gracias. en el carro, si van caminando, mejor pongan atención ahí a su camino, chicos, no se apuren. Y ya lleguen a su casa mejor, seguros y salvos.
Bien, así como la materia presenta cambios continuos, la energía en la naturaleza también se va a transformar de una forma u otra. Como pues lo muestra el esquema, ¿no?, que ustedes están observando, pues podemos tener petróleo, gas natural. Ustedes llegan a su casa a cocinar, le prenden a la estufa y ahí hay gas, ¿no? El petróleo, por ejemplo, como desde el petróleo pues se obtiene la gasolina, los diferentes accesorios, ¿no?, las llantas, todos los derivados del petróleo. Albert Einstein, muy famoso, muy típico, pues por su famosa ecuación de la equivalencia de la energía, ¿no? Que donde dice pues que la energía es igual a la materia sobre la constante de la c al cuadrado, creo que es la constante de la velocidad de la luz, que es una constante dada. Y bueno, pues dice que la materia y la energía son dos cosas que se pueden transformar una en la otra. Es decir, que la energía se transforma en materia y viceversa, uniendo de esta manera las dos leyes existentes, una sobre la conservación de la materia y la otra que habla acerca de la conservación de la energía, en una sola ley, en un solo enunciado, ¿no?, que establece que pues la materia y la energía no se crean ni se destruyen y pueden transformarse una en la otra, de tal forma que la cantidad de energía y materia existentes en el universo en la actualidad es la misma que ha existido desde el principio. ¿Qué diferencia a lo que decía Antoine Lavoisier, el francés químico que yo les comentaba, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues que él se enfocaba nada más en la materia. Pero ese señor traía esta visión extraterrestre, así, literal, o sea, de pensar fuera del planeta, ¿no? De poder entender cómo se comporta todo lejos de nuestro alrededor. Lo que inició un campo muy, muy interesante de la química cuántica y también de la física relativista, ¿no? Porque antes los físicos tradicionales, pues nada más estudiaban lo que ocurría en su alrededor. Si no se planteaban modelos más allá de lo que no pudiera ver su realidad. Así a Newton le cayó una manzana, pues se puso a estudiar cómo rayos cayó la manzana en su cabeza, ¿no? Y este señor no, Einstein, ¿no? Él se empieza a plantear pues los universos, los hoyos negros, etcétera, ¿no? Todo lo que podría suceder sin ni siquiera verlo, o sea, solamente imaginándolo, ideándolo a través de modelos matemáticos. Vamos a ver este video de en qué consiste esta fórmula para que les quede un poco más claro. Me dicen si lo escuchan adecuadamente. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. Sin duda alguna, ¿Sí lo escuchan bien? Se No escucha sé, muy se bajito. leyó, pero se escucha como eco. ¿Se escucha bien, profe? Ok, bueno, sí se va a escuchar como un poco de eco porque pues estoy retransmitiendo, ¿verdad?, un video. Pero a ver, intentemos de ponerle atención. La mc al cuadrado es la ecuación más popular de la física. Es pequeña, sencilla y fácil de recordar. Pero, ¿qué significa exactamente? Bueno, empecemos con qué quiere decir cada letra. La E es la energía que tiene un objeto, la M es la masa de ese objeto y C es la velocidad de la luz en el vacío, un número fijo que no cambia nunca, lo que llamamos una constante. Para poder entender qué quiere decir esta ecuación, primero tenéis que saber qué es exactamente la energía y qué es exactamente la masa. La energía es una propiedad que tienen los objetos que te permite realizar trabajo. Y no es que te vaya a conseguir trabajo en la frutería de tu barrio. Realizas trabajo cuando le aplicas una fuerza a un objeto para hacerlo moverse, donde es la energía la moneda de cambio. Transfieres tu energía al objeto para que pueda moverse. Así que, en conclusión, podríamos decir que la energía es esa cosa que necesitan los objetos para entrar en movimiento. La masa también está muy relacionada con moverse. Seguro que has notado que hay algunos objetos que cuesta mucho darles velocidad, o que hay otros objetos que cuestan mucho quitársela. Y es que estos objetos tienen algo en común. Tienen mucha inercia, es decir, se resisten mucho a cambiar su estado de movimiento. La masa es esa propiedad que nos indica cuánta inercia presentan. Algo con mucha masa es algo difícil de acelerar y de frenar. Lo que E igual a mc al cuadrado nos cuenta es que energía y masa son equivalentes, que en esencia son la misma cosa. La mayoría de los físicos lo interpretan como que la masa es una forma de energía. ¿Qué nos viene a decir esto? Que puedes convertir energía en masa y masa en energía. En mucha energía, de hecho.
puedes transformar parte de la masa de unos átomos en energía para alimentar un reactor nuclear o transformarla para otros usos menos pacíficos. Bien, espero que haya quedado un poco más claro este término. Pero para eso, bueno, aquí viene una gran parte de la compañera que dijo que quería estudiar la parte de la ingeniería química. Pues existen beneficios, ¿no? y riesgos en el consumo de la energía. Para esto, pues el humano, a lo largo de toda esta trayectoria evolutiva, pues ha aprendido a manejar las fuentes de energía. Pero bueno, desde que estamos niños nos han enseñado que existen dos grandes tipos, ¿no? de fuentes de energía muy importantes, las renovables y las no renovables. Dentro de las no renovables, pues tenemos al petróleo, el gas natural, el carbón mineral, el calor de manantiales, el viento, las corrientes de agua, etcétera. La energía pues ha proporcionado a la humanidad una vida más cómoda y placentera, pero no es gratuita ni eterna. Esto ya lo tenemos estamos sentenciados ya a esta frase. Por eso yo les comentaba que pues si quieren estudiar alguna carrera, pues todo lo relacionado a la sustentabilidad es lo que será lo ideal para el día de hoy, porque pues sí, ya estamos agotando, estamos llegando a los límites de nuestros recursos, ¿no? Entonces trae como consecuencia pues la degradación del medio ambiente. Lamentablemente en nuestra actualidad, nuestra realidad, pues la única fuente, bueno, no es la única fuente, pero sí es la más usada, la principal fuente de energía que utilizamos, pues es la derivada de los hidrocarburos y poco a poco pues se ha ido agotando también porque pues viene de energías fósiles. Por tal motivo, pues desde de la mitad del siglo pasado, pues se han estado tratando una búsqueda imparable de nuevas fuentes de alternativas de energía. Y tenemos pues a la solar, la eólica, la nuclear, etcétera, ¿no? A este tipo de energías se les denominan las energías limpias, las cuales también pues sí tienen ventajas y desventajas, porque pues, no en todos los lugares tienen las mismas características para ello, ¿no? También incluso se están desarrollando tecnologías para utilizar como combustible el hidrógeno y al metano obtenido de la biomasa y al alcohol obtenido por fermentación de la caña, derivado de la caña. Pronto, pues, en nuestro medio, pues, estarán usando los famosos biocombustibles, ¿no? Ya es una realidad. En Brasil es donde están obteniendo el combustible derivado de la caña. Las energías denominadas limpias, pues, ayudan, contribuyen de alguna forma a reducir la contaminación atmosférica y el deterioro ambiental. Es cierto también que, pues, muchas veces esto pasa a segundo plano, como ustedes pues no saben, no les detecta alguna enfermedad en primera instancia, pero pues la salud, nuestra salud se va perjudicando a lo largo del tiempo, ¿no? Si realmente nosotros existiera un análisis en el que les permitiera ver qué cantidad de contaminantes tienen sus pulmones por exponerse todos los días, por ir a trabajar, por cruzar la ciudad, una ciudad infestada de tráfico, una ciudad bueno, incluso además no es necesario, tal vez les puedo asegurar que aquí, no sé si en el grupo hay alguna persona que sea asmática o sea alérgica, cuando sale a la ciudad, pues yo, o alérgico, yo soy muy alérgico y la verdad soy un bioindicador natural también, porque cuando pues salgo al centro, así donde hay mucho tráfico, mucho carro, me empieza a escocer mucho la nariz, me empieza a lagrimear los ojos y termino llegando a mi casa con los ojos irritados, ¿no? Realmente quedan ahí, en primeros síntomas es muy diferente a que les dé una simple tos, ¿no? Que les dé, se enfermen del estómago, que les dé fiebre, ahí sí ustedes piensan que es alguna bacteria, algún patógeno, un microorganismo, ¿no? Que los está infectando. Pero cuando se habla de este tipo de contaminantes, pues las personas no les hacemos caso, no las volteamos a ver, son los asesinos silenciosos, la verdad, de estos, o sea, ustedes dicen, no me va a tocar a mí, pero es cierto, todos respiramos el mismo aire. Ustedes, a ver, limpien su aire de su casa, eso no va a poder, ¿no? Y además, se ha visto potenciado, además en Tijuana, ya viene ahorita, ya ven que vienen las épocas de los incendios, eviten hacer fogatas y toda esta onda porque pues es muy seco y se prende demasiado rápido, evitar aventar cohetes
en estas épocas decembrinas, porque ustedes lo vieron el año pasado cómo arrasó con muchas casas, con muchos fraccionamientos la parte de un incendio. Y además de esto, incluso pues estuvo muy cerca de la parte también de los incendios de los bosques de California, que además increíble la ola de el camino de humo que se pudo generar, que era perceptible desde los satélites, ¿no? O sea, es algo increíble y algo muy trágico. Bueno, entre las energías limpias más conocidas, pues tenemos a la energía térmica. Este tipo de energía se aprovecha para calentar agua y pues de este modo evitar el uso de combustibles. Tenemos a la luminosa. Actualmente pues ya muchas familias están optando por tener ese tipo de energía, de fuente de energía. Si es una inversión muy cara al principio, estamos hablando hasta puede que 100,000 pesos, más de 100,000 pesos por estos paneles. Pero pues yo he escuchado en viva voz de personas ya que tienen este tipo de paneles solares que convierten la energía luminosa en eléctrica, que pues ya su recibo de luz les llega a que 20 pesos, 30 pesos, la tarifa mínima. Y entonces es una muy buena opción a largo plazo, claro, sí se necesita hacer una buena inversión al inicio. Pues aquí está la parte también de la energía eólica que ocupa la fuerza del viento. Normalmente lugares donde hace mucho aire, ahí está el Istmo de Tehuantepec que recibe esos grandes ventoleras, pues ahí hay una muy buena fuente de energía que se requiere y que todavía no se ha aprovechado al 100% aquí en México. Y bueno, pues la biomasa que se aprovecha de los recursos biológicos que se fermentan de manera anaeróbica, es decir, en ausencia de aire para generar gas metano. Aquí tenemos los residuos de las ganaderías, de las vacas principalmente, que pues a través de la composta, etcétera, pues se puede generar este tipo de productos. Y bueno, la geotérmica, que pues se obtiene a través del aprovechamiento del calor interno de la tierra. La hidráulica, las grandes presas, ¿no? Que también pueden obtener energía a través de la fuerza de las corrientes de agua y que pues realmente requiere pues mucha infraestructura de ingeniería, ¿no? Para poder hacer estas presas y represas y tener mucho cuidado, la verdad, ¿no? Sí, siempre es de tenerle respeto al agua por la gran fuerza que tiene. Y bueno, por otro lado, la energía nuclear que pues se utiliza para generar electricidad mediante el calentamiento de agua. Bueno, una de las grandes ventajas de la energía nuclear es que es más eficiente al generar mayor cantidad de energía con menor combustible y pues además se minimizan al máximo las emisiones de gases invernadero. Está estigmatizada la energía nuclear por el mal uso que le han dado a los humanos en cuestiones de las bombas atómicas y todo eso, pero aquí la cuestión recae principalmente en el tipo de gestión que tengan ese tipo de actividades. Lo que pasó en Chernobyl, en la fábrica nuclear de Chernobyl, lo que sucedió pues fue un error humano, ¿no? Sí, más bien hubo ahí fallas técnicas y que los trabajadores no pudieron identificar y pues la consecuencia fue devastadora. Entonces, desde entonces se ha estigmatizado. Ya si son fanáticos, pues aviéntense la serie de Dark en Netflix y ahí también podrán ver cosas pues no tan buenas de la parte de los desechos nucleares, ¿no? Porque ya ese tipo de desechos nucleares requieren pues un tratamiento, de hecho no existe un tratamiento especial, se tienen que, bueno, ustedes que sellar confinamientos especiales en la tierra y pues además es muy peligroso, altamente cancerígeno para la salud. Bueno, ya le hice comercial a Netflix, pero ni modo. Siento que es una buena serie. Y bueno, vamos a ver un poco de estas energías. La energía eléctrica es un recurso que no puede faltar. Cada país tiene un ente que administra el suministro eléctrico según nuestras necesidades de consumo. Trabajan sin descanso y se encargan de solicitar a las empresas generadoras de electricidad que pongan a funcionar las plantas necesarias para generar electricidad de calidad para todos. A todas estas fuentes de producción de energía se les llama matriz energética. Pero, ¿cuánta energía necesitamos a diario y cuánta energía necesitaremos mañana? Para ello existen sistemas de predicción de uso de energía.
Sumar el consumo de todos los hogares, negocios e industrias permite estimar cuánto se va a consumir el día de mañana. A esto se le llama la demanda agregada. Aunque en estos cálculos existe un margen de variación. Por ejemplo, en caso de que se necesite más producción de energía de lo que se calculó, los sistemas mantienen activas plantas de generación eléctrica de reserva. Pero mantener estas plantas encendidas significa un muy alto consumo de combustibles fósiles que implican altos costos económicos y medioambientales. Hoy, los países centroamericanos están comprometidos a luchar contra el cambio climático y trabajan en proyectos de generación de energías renovables que ayudan a suplir la demanda con energías limpias. Estas fuentes reducen la necesidad de importar combustibles de otras regiones. Sin embargo, la introducción de energías renovables variables requiere disponer de un mayor número de plantas de reserva, ya que las energías renovables variables no siempre están disponibles. Al incorporar estas nuevas fuentes a la matriz energética, los sistemas de administración también deben actualizarse para estimar la disponibilidad de los recursos de manera más eficiente, pues ya no solo varía la demanda, sino también el suministro de energía. Por ello, se necesitan datos, metodologías y sistemas de información más exactos y modernos para poder incorporar el uso de estas nuevas fuentes de energía. El Banco Mundial trabaja con Centroamérica para incorporar nuevos modelos estadísticos más confiables que incorporan elementos de previsión meteorológica, tecnologías de información y controles más avanzados. Así lograremos proveer energía eléctrica de calidad, con menor riesgo de apagones, menores costos de reservas y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que estos nuevos sistemas de predicción de consumo ahorrarán hasta un 50% de los costos asociados a reservas en comparación a si se utiliza el método tradicional de cálculo. Ahorros que benefician a los consumidores y brindan un servicio eléctrico más confiable y seguro a la población en armonía con la naturaleza. De esta manera, aunque la demanda crezca, siempre podremos empezar un nuevo día con energía más limpia y aprovechando los recursos del país. Bien, ahorita regreso ahí, no me lo puse para recordar la asistencia. Hay una gran oportunidad, sobre todo en ahí en nuestros recursos naturales. México es un país con mucho potencial al respecto. Su geografía y su relieve nos tienen situados en un lugar a nivel mundial muy privilegiado, que la verdad los demás países sí tienen envidia de México. Pero lamentablemente el problema aquí con México es que no se ha sabido aprovechar por lo que ustedes quieran, ¿no? Malas decisiones, malas estrategias, malas gestiones. Entonces, entendiendo esta parte de lo que es la energía y las energías limpias y qué tipos de energías pues podemos utilizar, vamos a hablar un poco más ahorita de introducir, de hecho, al tema de los modelos atómicos que pues se conocen en la actualidad, ¿no? Es un breve recorrido histórico. Y bueno, en el siglo XVI, pues hubo un revuelo, ¿no? Para poder, entre los científicos que se hacían muchas preguntas, sobre todo de qué estábamos conformados, ¿no? La pregunta número uno que tenía el hombre era ¿de dónde venimos? Sí, esa es una pregunta que ha estado presente desde principios, desde que el Homo sapiens se volvió Homo sapiens, literal, como su nombre lo dice, hombre que piensa. Uno, ¿de dónde venimos? Y dos, ¿de qué estamos hechos? ¿Sí? ¿De qué estamos hechos y qué es lo que nos rodea? Son preguntas básicas que iniciaron a hacer este tipo de cambios en la ciencia. Llegar a reconocer a los átomos como la partícula más pequeña que define las propiedades de un determinado elemento y más aún proponer modelos, ¿no? Para poder explicarlos, pues llevó mucho tiempo.
y sigue siendo pues todavía un reto que gracias al desarrollo de la tecnología ha podido ayudar a nosotros tener todavía una idea de lo que realmente pues, es un átomo, porque, y los elementos visuales, porque yo creo que tal vez ustedes, les puedo asegurar que nadie de ustedes pues ha visto un átomo, ¿no? Nadie, ni yo, nadie ha visto un átomo más que tal vez si alguien trabaja en algún laboratorio que tenga un microscopio de barrido, ¿no? Estos grandes microscopios que son pues, grandes estructuras o los pues ya él sí nos podrá decir literal cómo es un átomo, sin embargo, pues sí son modelos que conocemos y que nos han ayudado a entender nuestra realidad. Para esto, pues ya partimos de la idea, ¿no? Que un átomo se conforma, pues, de las siguientes subpartículas, ¿no? Que es el electrón, que tiene una carga negativa, el protón y el neutrón, que pues van a formar el núcleo y que tienen una carga positiva, y los orbitales, ¿no? En los cuales va a poder distribuirse el electrón. Esta idea, esta concepción del átomo, pues es nueva. Antes, en el pasado, no se entendía, ¿no? Se entendía como la idea de que como una piedrita, como si ustedes vaciaran un tortón de piedritas, pues así nos conformaban a nosotros, ¿no? Piedritas y eso éramos, así. Imaginariamente, claro, o sea, piedritas que pueden llenar una botella, que pueden llenar así una botella y llega pues hasta ese punto. Pues en un principio pues así fue. Así lo pensaba Demócrito y ahorita vamos a ver un poco más. Entonces, gracias a la tecnología moderna, pues es posible decir que vemos a los átomos y hasta podemos moverlos, ¿no? Como se desee. También hay muchas también teorías muy, claro, que llega un momento que ya dices, ¿cómo es posible, no? Como la del Schrödinger, el famoso gato de Schrödinger, que pues menciona que nosotros no podemos entender cómo se comporta la materia cuando no la vemos, ¿no? Ya, o sea, eso rompe la parte de toda la onda cuántica. Pero pues todo esto ha sido gracias precisamente a la tecnología que tenemos un microscopio de barrido, que desarrollado desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, pues contribuyó a poder tener estas ideas, estas imágenes, ¿no? Pero bueno, aquí la pregunta es cómo llegamos hasta este punto, ¿no? Donde nadie duda de la existencia de los átomos y que hasta es algo que nos parece tan normal y hasta obvio. Bueno, no sé ustedes cuando nos preguntaban de qué estamos hechos, tal vez decían de órganos, ¿no? De piel, de huesos, pero realmente que, pues la persona que dijera cuando les preguntaba de qué están hechos de átomos, pues ya está en otro nivel. A esto me refería con lo que les daba el contexto de la parte de piedritas, ¿no? Así de conformar. Demócrito, hace más de 2000 años, allá en la antigua Grecia, pues filosofeaba mucho, tenían mucho tiempo para pensar, yo digo, ¿no? Porque entre Aristóteles y ellos, pues se daban toda la parte de la filosofía, se la pasaban pensando cosas muy locas y que pues para ese entonces, para la época, pues han sido la base de todo y en todas las ramas, en todos lados son referencia, ¿no? Estos señores, los griegos. Y bueno, pues él observaba cómo pues partían las cosas, ¿no? Se hacía el pan, o sea, la madera, cómo podían calentarse, las telas con las que ellos se vestían. Y bueno, él observaba mucho esa parte, ¿no? Como de un trozo de que ya fuera madera o que fuera el bronce o fuera el metal, pues podría separarse, ¿no? En ese momento podría dividirse o podría unirse si se fundía, en este caso el oro, por ejemplo, con otra cosa, con más oro, o la plata, pues se podía formar una nueva estructura. Entonces, al observar la división de la materia y pensando en que no era posible una infinita división, es decir, si ustedes pues, siguieran partiendo la madera entre estos trocitos, pues afirmó que al dividir la materia tendría que llegar a una última partícula, es decir, a lo que ya jamás se podría dividir. De ahí, pues viene el concepto de átomo. ¿Qué quiere decir átomo? Pues quiere decir indivisible. Y pues de tanto pues ustedes partir una migaja de pan, en cualquier momento pues ya iba a quedar
la última pizca, y esa pizca pues ya iba a ser impartible, indivisible. Entonces los filósofos griegos concluyeron lo siguiente, que los cuerpos se componen de materia y de espacios vacíos, y que la materia está formada por partículas diminutas, indivisibles, llamadas átomos, las cuales son homogéneas. Y además que los átomos son incorruptibles, son eternos, impenetrables, y existen en número infinito. En una primera instancia, pues su modelo era esto, una simple partícula que conformaba un todo. Después tenemos al señor Dalton, allá en el siglo XIX, que pues, retomó lo dicho por Demócrito y él propuso su teoría atómica que puede resumirse en los siguientes postulados, que dice que sí, la materia está formada de unas partículas indivisibles e inalterables que se le denominan átomos, pero actualmente se sabe que los átomos sí se pueden dividir y pueden alterarse de alguna otra forma, como lo vimos en el video anterior. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, presentan igual masa, iguales propiedades, y los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y además distintas propiedades. Bueno, para esto pues el arreglo o acomodo de los átomos en los elementos o compuestos es definido, y cuando ocurre un cambio químico este arreglo se hace de manera diferente. La imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica para explicar estas leyes es la de minúsculas partículas esféricas que son indivisibles e inmutables, iguales entre sí en cada elemento químico, que son esas, por ejemplo, pues aquí podría representar el oxígeno o el carbono, pero pues al representarlas, pues él decía que pues eran iguales. Y bueno, pues los átomos, según aquí, él, no se pueden dividir y no existe una fracción del átomo. Ya después, en 1886, viene ese señor, Eugen Goldstein, que llevó a cabo un experimento muy famoso, que es el de los tubos de rayos catódicos, donde colocó la placa del cátodo con perforaciones y se percató de que existían electrones desplazándose hacia el ánodo. Sin embargo, había otras partículas que salían disparadas hacia el lado contrario, aquí como lo estamos observando, ¿no? Y bueno, a estos rayos que atravesaban los cátodos en sentido contrario, pues se les llamó rayos canales, y a las partículas detectadas en los rayos canales, pues se les denominó protones. Para esto, pues, ¿qué es un cátodo? Recuerden que un cátodo es un material que va a recibir electrones y va a reducir su estado de oxidación, y un ánodo, pues es el que está donando, es el que le está dando electrones. Ya en 1907 se estudiaron las desviaciones de esas partículas en un campo magnético y se conoció que su masa era aproximadamente un promedio de 1836 veces mayor que la de un electrón. Y bueno, pues aquí está el señor Goldstein. Después, bueno, ¿qué quiero que recuperen de Goldstein? Que él descubrió los protones, ¿no? El señor Goldstein es el padre de los protones, los vio a través de este experimento, rayos catódicos. Ténganlo muy en cuenta porque eso es una pregunta de examen de universidad. El nombre del experimento y quién lo hizo, ¿no? Eugen Goldstein. Después viene el señor Thomson, el científico Thomson, claro, el químico Thomson, como le quieran decir. Pues él también descubrió que los rayos catódicos que pues salen del cátodo y se dirigen al ánodo pueden ser desviados por un campo eléctrico y por campos magnéticos. Y debido a que sin importar el gas dentro del tubo, pues ocurría el mismo fenómeno. Entonces él concluye en que toda la materia contenía estas partículas eléctricamente negativas, y a estas partículas, pues él les da el nombre de electrones. ¿Qué es un rayo catódico? Pues es un haz de electrones que va a emitir el cátodo y se va a ir al ánodo de cierto tubo que tiene una descarga que contiene gas y en el que pues se le ha hecho un vacío parcial. Lo vamos a ver pues gráficamente, ¿no? Para que les quede un poco más claro. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío.
Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897. Se publica Drácula y se estrena Cyrano de Bergerac. Y la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson. En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce 2 placas que cargará eléctricamente. Y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo, y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thomson? ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué descubrió Thomson entonces, chicos? Los protones. No. No descubrió los protones. ¿Quién da más? Era catoides, ¿no? Supongo. ¿Los qué? No te escuché bien, se cortó. Dice Miriam. Miriam dice que se le está yendo la luz. Sí, no te apures, Miriam, no te preocupes. Chicos, lo que acabo de mencionar es que Johnson descubrió los electrones. Los electrones. Entonces pasamos de Goldstein, que descubre los protones, a Thomson, que pues él vio que eran los electrones, y como tienen una carga, pues lo que ustedes están viendo en el video, no sé si se percataron al final, que pues él decía que cuando ponían las cargas pues negativas, pues veía cómo se desviaba el haz, pues eran los electrones, porque tienen una carga negativa, entonces obviamente iban a repeler al polo contrario. Bueno, entonces Thomson destaca esta naturaleza eléctrica de la materia. En 1904, pues él propone el famoso modelo de Purine, ¿no? El pasas con pudín o pudín de pasas, como le quieran decir. Es una también referencia en la química y casi como está ahí en el ejemplo, pues solamente que las pasas pues eran los electrones, ¿no? Un modelo estático, ya que suponía que los electrones estaban en reposo, ojo, ¿sí? Esto les va a ayudar a comprender un poco más los demás modelos. Estaban en reposo y que además era eléctricamente neutro. También Thomson pues midió y calculó la relación carga-masa del electrón. Y bueno, posteriormente pues Rutherford demostró que pues su modelo tenía algunas inconsistencias. Pero algo importante que hay que resaltar es que aquí él decía que los electrones estaban en reposo dentro del átomo. Ya posteriormente, pues viene el señor Rutherford y pues viene a comprender, a explicar lo que es el núcleo atómico. En 1911, trabajando pues con su equipo de Mardensen y Heiger, pues utilizó las famosas partículas alfa, que están formadas por 2 protones y 2 neutrones, y pues básicamente son núcleos de helio, ¿no? Como proyectiles para sus investigaciones sobre la estructura de la materia. ¿Qué es lo que él hizo? Pues bombardeó una delgada lámina de oro con partículas alfa procedentes de materiales radioactivos y observó
que en la mayor parte, pues las partículas atravesaban la lámina sin sufrir desviaciones y solo una pequeña fracción era fuertemente desviada o incluso rebotaba. Estos resultados, pues no contradecían lo que decía pues el señor Thomson. Así, pues él propuso que toda la carga positiva y la mayor parte de la masa del átomo estaban situadas en el núcleo atómico y los electrones atraídos por fuerzas electrostáticas pues girarían en torno al núcleo, logrando generar ese tipo de órbitas circulares, ¿no? Que asemejaba un sistema planetario. Aquí pues ya se acerca un poco más a la idea que concebimos, ¿no? De un átomo. Y bueno, pues el modelo planetario de Rutherford, pues sí, logró conseguir explicar los resultados obtenidos en la dispersión de las partículas alfa por la lámina de oro, pero según el modelo, pues la mayor parte de las partículas alfa pues atraviesan los átomos metálicos sin chocar con el núcleo, y la poca densidad de la envoltura electrónica pues es una barrera despreciable para ese tipo de partículas. Es poco probable que el proyectil pues encuentre un núcleo de oro en su camino y que al contrario retroceda bruscamente debido a la mayor masa de este. Vamos a ver también en qué consistía pues, el experimento de Rutherford. La naturaleza positiva del núcleo fue propuesta por Ernest Rutherford a partir de una serie de geniales experimentos que desarrolló alrededor de 1909. Al bombardear delgadas láminas de oro con partículas alfa que podían ser detectadas por destellos de luz en una pantalla, Rutherford observó que la gran mayoría de las partículas penetraban la lámina sin ninguna desviación. Una pequeña cantidad de partículas, aproximadamente una de cada 20.000, sufría desviaciones bastante grandes al penetrar la lámina. Otra pequeña cantidad no penetraba, sino que rebotaba contra la lámina. Rutherford planteó que solo cabría esperar un comportamiento así si la carga positiva de un átomo estuviera fuertemente concentrada en una región muy pequeña llamada núcleo. Los aspectos centrales de este modelo atómico son que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva del átomo se concentran en una pequeña región llamada núcleo, y que fuera del núcleo debe haber un número de electrones igual al número de unidades de carga nuclear. Bien, entonces, ¿qué descubre Rutherford, chicos? Chicas. Las partículas. ¿Cuáles? Pues todo lo que hemos visto son partículas, pero ¿cuáles descubrió exactamente Rutherford? Profe, ¿no descubrió que tenía el átomo los mismos protones y los mismos electrones? Pero ¿cómo se le llama eso? ¿Qué específicamente descubrió? El núcleo, chicos. Sí, él define que los átomos tienen un núcleo, poseen un núcleo. Aquí lo dice el núcleo. A diferencia, ¿verdad? Ya los protones ya fueron descubiertos, los electrones ya, pero Rutherford dice que existe un núcleo. Y bien, aquí lo vamos a dejar en el modelo de energía del modelo atómico de Bohr para el día de mañana. Antes, pues de que les voy a pasar el link para que puedan meter su asistencia. ¿La compañera que se le fue la luz sigue aquí o sí se le fue la luz? Sigo aquí, profe. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas al respecto? No. 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 Profe, Bien. nuestro sistema solar se parece